En los triángulos rectángulos debemos de recordar que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, como esta figura que yo tengo dibujada aquí. Entonces tenemos un ángulo de 90 grados. Y en un triángulo rectángulo tenemos que identificar la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces si este es mi ángulo de 90 grados, entonces el lado opuesto, que en este caso sería este, a ese lado le voy a llamar hipotenusa. Y los dos lados que me quedan pues son los catetos. También podemos usar variables. Podríamos decir que este es el cateto A, que este es el cateto B, y a la hipotenusa normalmente le llamamos pues C. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces si quisiéramos escribirlo utilizando las variables que tengo, entonces eso sería igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso sería C. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces sería igual a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, entonces muy importante recordar, ¿verdad?, que la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Los catetos pueden cambiar de posición. Entonces en este otro triángulo que tenemos acá, tenemos el ángulo de 90 grados, sería este, y tenemos el lado opuesto a ese ángulo, entonces esta sería nuestra hipotenusa. Entonces estos dos son los catetos. Ahora fijémonos, si trabajamos con los ángulos agudos de estos triángulos, entonces tendríamos dos ángulos agudos. Le vamos a nombrar a este ángulo agudo, le vamos a llamar teta, y a este otro le vamos a llamar alfa. Entonces ahora lo que es la posición de los catetos va a variar de acuerdo al ángulo agudo con el que trabajemos. Entonces si yo quisiera identificar, trabajando con este ángulo que sería teta, ¿quién sería el lado opuesto a teta? Entonces el lado opuesto a este ángulo es este. Entonces para el ángulo teta, el lado opuesto es este. Lo voy a escribir con lápiz azul. Este sería el lado opuesto. La hipotenusa nunca va a cambiar, por lo tanto esa siempre va a ser la hipotenusa. Y este lado que me queda, entonces ese sería el lado adyacente. Ahora fijémonos. Si yo trabajo con el otro ángulo agudo al que nombré alfa, ¿sí?, entonces la cosa varía, porque para alfa el lado opuesto sería este. Entonces lo voy a escribir con lápiz tinta para que no nos confundamos. Entonces voy a decir yo que el lado opuesto a alfa es este, y lo escribo con rojo para no confundirnos. La hipotenusa nunca va a variar, por lo tanto la hipotenusa siempre va a ser esta. Y ahora este lado pasó a ser el adyacente del ángulo, ¿quién? Del ángulo A. Eso significa que la posición del lado adyacente y del lado opuesto varía dependiendo al ángulo agudo con el que vamos a trabajar. Entonces tenemos que tener bastante cuidado al trabajar con los ángulos agudos. Si regresamos a este triángulo y utilizo yo este ángulo agudo al que voy a nombrar, le voy a nombrar alfa, y me piden que identifique cuáles son los lados, el lado opuesto y el lado adyacente a ese ángulo. Entonces fíjense bien, el lado opuesto sería ¿quién? El lado opuesto sería A, y el lado adyacente sería ¿quién? B. La hipotenusa siempre es la misma, con referencia a A. Pero si tomo el otro ángulo y le voy a llamar nuevamente teta, entonces ahora el cateto B sería el opuesto de teta, y el cateto A sería el lado adyacente a teta. La hipotenusa siempre es la misma. Entonces quería que quedara claro esto para que cuando trabajemos ya con trigonometría no tengamos ningún problema cuando nos toque que identificar quién es el lado opuesto a los ángulos agudos en los triángulos rectángulos, o quién es el lado adyacente. Y la hipotenusa ya quedamos que siempre va a ser el lado que esté opuesto al ángulo de 90 grados.